Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal de reparaciones electrónicas y quien les saluda el ingeniero Berbesí. Y en esta oportunidad pues les quiero enseñar a reparar esta tarjeta que pertenece a una nevera de 2 puertas de la marca Ceraun. El código de esta tarjeta lo pueden apreciar en cámara, donde vemos el modelo o el número de parte de esta tarjeta. La idea pues en este video tutorial es enseñarles a reparar esta tarjeta, el cual pues les quiero enseñar al regreso. Así que no se retiren porque en breve instante estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. Una de las cosas que acostumbro a siempre hacer es, primero que nada, identificar las diferentes partes de funcionamiento o las diferentes etapas de funcionamiento para saber cómo atacar ese fallo. Lo primero que vamos a hacer es más o menos hojear la tarjeta, y si ustedes observan, en esta primera parte tenemos lo que es la fuente de poder. Si ustedes observan esta pequeña división, me está separando lo que es la etapa primaria o la etapa secundaria. En otros videotutoriales lo he señalado como etapa de tierra caliente o etapa de tierra fría. Por lo general se usa esta nomenclatura ya que los fabricantes indican las diferentes etapas de funcionamiento clasificándola por el tipo de tierra que utilizan en cada etapa. Donde tenemos la tensión de entrada, es decir, donde entra la tensión de la red, se conoce como etapa de tierra caliente. Y donde tenemos lo que es las tensiones de salida, se conoce como etapa de tierra fría o etapa secundaria. Una de las cosas que comento siempre es que reparar estas tarjetas realmente, cuando ustedes comprenden el funcionamiento de las diferentes etapas de funcionamiento, es muy sencilla repararla. Por lo general, lo más crítico en estas tarjetas es cuando se daña el microcontrolador. Cuando se daña el microcontrolador, no les voy a mentir, en esas ocasiones es difícil reparar esta tarjeta, ya que este chip es programado por la empresa que fabrica esta tarjeta y adquirirlo es muy difícil, ya que no lo consigues, y si lo llegas a conseguir te sale tan caro que es mejor reemplazar la tarjeta. Pero cuando se dañan otras etapas de funcionamiento que no tienen nada que ver con la parte de control, sino es solamente control de salida, que bien sea para controlar el compresor, para medir temperatura o para indicar en el display, ya ahí esas cosas sí las podemos reparar, al igual cuando se daña la fuente de poder. Entonces, bueno, primero que nada lo que vamos a hacer es diagnosticar el fallo en esta tarjeta. Entonces, bueno, para diagnosticar el fallo, lo primero que vamos a hacer es conectar esta tarjeta a la tensión de la red y vamos a medir sus diferentes voltajes. Entonces vamos a medir lo que es la tensión de entrada, o lo conocido también como la tensión de la red. Si ustedes observan, tenemos que la tensión de la red es 106.7 volts, es decir que ya tenemos tensión de alimentación. Y ahora vamos a medir directamente la tensión de salida, porque si mido la tensión de salida ya me adelanto a un paso a no medir lo que es la etapa primaria, sino ya estamos midiendo lo que es la tensión de salida en la fuente de poder. Entonces, bueno, vamos a tomar la señal de tierra aquí, y aquí podemos medir lo que son los 5 volts. Si ustedes observan, ese voltaje está oscilando. Observen que, bueno, vamos a seleccionar, como aquí tengo el multímetro en autorrango, vamos a colocarlo en tensión DC y observen que ese voltaje está oscilando. Es decir, que tenemos un problema en la fuente de poder y algo está sucediendo. Bueno, vamos a medir esa señal también directamente en los diodos de salida. Recuerda que aquí tenemos lo que es la tensión ya rectificada, tenemos el punto de referencia y observen cómo está oscilando este voltaje. Y observo que la fuente tiene un pequeño sonido indicándome que hay un fallo o hay una protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, primero desconectamos la fuente de la tensión de la red y debemos tener cuidado al momento de manipular la tarjeta, ya que este condensador está cargado. Entonces, por lo general, una de las cosas que yo siempre acostumbro a hacer es que utilizo el cautín para descargar ese condensador y evitar cualquier tipo de accidente. Ok, una vez que hemos descargado el condensador, nos cercioramos, vamos a medir. Observen que no tenemos ninguna tensión, es decir que ese condensador ya está descargado y ya lo podemos manipular sin ningún problema.
Entonces, como pudimos observar, la tarjeta se está protegiendo, es decir, que él está detectando que algo está funcionando mal. Una de las cosas que pudiera suceder es que está detectando un corto, digamos, en la parte de salida. Entonces, una de las cosas que acostumbro a hacer cuando me sucede este tipo de problema es aislar la fuente. Lo que quiero decir cuando hablo de aislar la fuente es quitar todo lo que tenga que ver referente a la conexión de las tensiones de salida de la fuente para alimentar bien sean los relés, el mismo microcontrolador o las diferentes etapas de funcionamiento. Entonces vamos a aislar todas esas etapas de funcionamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí van los diodos rectificadores y aquí tenemos las tensiones de salida. Entonces simplemente vamos a quitar estos diferentes puntos que me permite alimentar las otras etapas. ¿Con qué intención hago esto? Lo hago con la intención de quitar carga, porque en caso de aquí que tengamos un cortocircuito, la fuente pudiera comenzar a operar. Pero si hay un corto en este lado, la fuente se va a proteger. Entonces yo lo que quiero evitar, entonces lo que quiero hacer es detectar dónde está ese fallo, y para ello digamos que el procedimiento más fácil, sin tener mucho conocimiento de esta parte, es solamente aislar lo que es las tensiones de alimentación en cuanto a la otra etapa de funcionamiento, de manera que solamente me quede funcionando la fuente de poder. Entonces vamos a proceder a quitar los diferentes puntos de alimentación para solamente probar lo que es la fuente de poder en sí. Ya una vez aislada las diferentes etapas de funcionamiento, observe que ya he quitado estos puntos donde van las diferentes partes de alimentación, y también he desconectado aquí este regulador de voltaje, que es un regulador de 5 volts para alimentar parte de la electrónica. Entonces, bueno, una vez aislado todo eso, vamos a medir nuevamente la tensión de salida, y para ello pues debemos conectar la fuente a la tensión de la red para medir todas las tensiones de salida. Entonces, bueno, vamos a colocar nuestro instrumento en la tensión continua. La tensión de salida ha cambiado, la vamos a medir directamente en los diodos, pero por lo menos la tensión de referencia, es decir, la tierra, sí la podemos medir en el mismo punto. Observen que aún continúa la oscilación, es decir, que ya nuestro problema no está, digamos, en esta parte, porque la falla continúa, es decir, hemos aislado todo esto. Es decir, que el problema solamente se concentra en la fuente de poder. De esta forma nos facilita más el trabajo. Lo que vamos a hacer a continuación es observar qué tipo de PWM utilizamos para saber cómo trabaja este dispositivo y medir la señal de oscilación. Ok, el chico utiliza, bueno, es un poco difícil apreciarlo en cámara, pero el chico utiliza es el TOP256EN. Entonces vamos a buscar el datasheet y lo vamos a analizar para ver qué señales podemos medir. Observen que este dispositivo en su hoja técnica es desde la serie 252 a la serie 262. En nuestro caso el dispositivo es el 256. Observen más o menos una aplicación típica del mismo. Este dispositivo lo utilizan mucho en las fuentes de poder. Y observen que aquí utiliza un diodo Zener que lo utilizan como regulación para la tensión de salida. Y el voltaje, digamos que lo monitorea a través de este octocoplador, donde va la señal que nos indica aquí como C, para que el PWM monitoree lo que es la salida y a su vez mantenga el voltaje estable en la salida. Entonces, bueno, aquí vemos que cómo va variando esa serie, y de acuerdo a la serie que él va variando, nos coloca los que son los términos de potencia de acuerdo al voltaje de operación. Ok, vamos a ver cómo es su configuración interna. Y entonces observen cómo internamente tenemos el MOSFET. Observen que al drain va al pin que indica drain, y al pin de SOR va en lo que es el pin del SOR de ese MOSFET internamente. Y una de las cosas que más se suele dañar en este dispositivo es el MOSFET. En este caso vemos que él oscila pero se protege. Entonces, bueno, aquí internamente pues ustedes con más detalle, de acuerdo al código de ese dispositivo, pueden monitorear
más o menos cómo trabaja este dispositivo, porque aquí nos indica lo que es el diagrama en bloque. Una de las cosas que yo les quiero mostrar es que siempre debemos buscar, cada vez que tengamos una fuente de poder, es buscar lo que es la aplicación típica de ese dispositivo, porque eso nos va a decir más o menos cómo lo utilizan y nos da una idea de cómo funciona nuestra fuente de poder. Observen que aquí tenemos una aplicación típica. En este caso, pues utilizan es el 258, en nuestro caso, pues el 256. Si ustedes observan, aquí tenemos lo que es el diagrama de una fuente de poder. Bueno, aquí dice que el voltaje es de 250 a 380, lo que es el voltaje DC, es decir, la fuente PFC. Ok, pero vámonos a la página 21, que observen que ella era de 250 a 380. Pero vamos a utilizar esta que es de 90 a 265 volts, que si ustedes observan es más semejante a lo que nosotros estamos utilizando. Observen que aquí tenemos nuestro dispositivo y aquí tenemos lo que es las tensiones de salida. Observen que tenemos 12, 5 volts y a 5 volts tenemos 2.2 amperes. Entonces, bueno, esto nos da una idea de cómo funcionan este tipo de fuentes. Observen que aquí tenemos nuestro dispositivo PWM. Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Dónde vamos a medir la señal de oscilación? Pues la señal de oscilación la vamos a medir en el drain, porque internamente aquí el dispositivo está oscilando y él va a switchar el MOSFET que lleva internamente. Entonces nosotros vamos a ver ese switcheo es en la señal del drain. Observen más o menos cómo está el diagrama y observen los diferentes dispositivos que él mismo utiliza. Y esto nos va a dar una idea de cómo está funcionando nuestra fuente de poder. Esta es una de las cosas que siempre señalo, porque es importante en caso de que no conozcamos el diagrama o no tengamos a la mano el diagrama de esta fuente. Es muy importante saber cómo utilizan este dispositivo y para ello pues simplemente busco lo que es la aplicación típica de este dispositivo, donde nos da un diagrama. Porque por lo general los fabricantes simplemente, ¿qué es lo que hacen? Agarran este dispositivo y utilizan la aplicación típica y con eso ellos fabrican la fuente. ¿Por qué? Porque ya han hecho estudios donde garantizan el funcionamiento de acuerdo a lo que recomienda el fabricante. Entonces, muchas veces no tenemos el diagrama y aquí es donde yo les aconsejo a que ustedes simplemente busquen la aplicación típica de este dispositivo y ahí van a encontrar toda esa información. Y eso es lo que nos estamos aprovechando aquí de la hoja de datos de este dispositivo para poder saber cómo funciona. Si ustedes observan, pues aquí tenemos lo que es un TL431 y sabemos que la tensión de referencia debe ser de 2.5 volts. Para aquellas personas que no conocen o no saben cómo funciona el TL431, los invito a que vean el video tutorial donde hablo de este dispositivo, el cual les señalo en pantalla. Si ustedes observan, pues un TL431 por lo general su tensión de referencia debe ser 2.5 y de acuerdo a esta resistencia pues hago un divisor de tensión y con eso fijo un voltaje de salida. Y observen que ese TL431 está asociado a este octocoplador, que es el que me va a monitorear el voltaje de salida, y a través de esta señal de control él va a monitorear lo que es el voltaje de salida. Pero ¿por qué utilizan un octocoplador? Simplemente es para aislar lo que es las tensiones de salida con respecto a la tensión de entrada, y de esta forma el dispositivo puede hacer control porque él monitorea el voltaje de salida y a su vez lo puede regular. Él va a decir switchee más o switchee menos para que mantenga un voltaje estable en la salida. Entonces, bueno, ya conociendo cómo funciona nuestro dispositivo, pues simplemente vamos a medir la señal de oscilación en el drain. Bueno, ya con la tarjeta preparada para realizar las mediciones, vamos a conectar la tarjeta a la tensión de la red y vamos a medir en el punto que les señalaba que vamos a medir en el drain. Y observen los puntos de oscilación y la fuente arranca y se protege, arranca y se protege. Esto nos está indicando que tenemos un problema y pareciera que el problema es supresión de picos. Entonces, bueno, ahí observamos que la fuente tiene un pequeño sonido y apreciamos cómo está la oscilación. Observen que ella arranca y se protege. Ahí arranca, se protege. Cuando ustedes ven que la señal está continua, es cuando se protege. Y cuando ustedes ven los pulsos, es cuando la señal está oscilando. Entonces ella enciende, se apaga, indicando que tenemos un fallo. Aquí estamos midiendo en el diodo Zener, que
que es el supresor de picos, y observen cómo se aprecia la señal. Entonces, justamente aquí en la tarjeta, esta parte se ve recalentada. Vamos a medir este diodo. En esta parte, pues este diodo se ve recalentado. Vamos a apreciarlo. Vamos a acercarlo a cámara para que ustedes puedan apreciar. Bueno, pero antes quiero que se me había olvidado mencionarles que he colocado lo que es el pin de tierra del extremo del osciloscopio. Lo he colocado aquí al negativo del condensador porque estamos midiendo en lo que es en la etapa primaria. Y observen lo que les señalaba, que aquí en la tarjeta se ve algo quemado. Entonces, bueno, vamos a sacar este diodo para que lo podamos medir y corroborar el estado de este dispositivo. Observen que aquí tenemos el diodo y es el que vamos a medir a continuación. Vamos a proceder a medir el diodo y observen que por este lado tenemos medición y vamos a medirlo en inversa, que no debería medir, y observen que está midiendo. Aquí tenemos el fallo, entonces vamos a reemplazar este diodo y hacemos las pruebas de funcionamiento. Aquí tenemos el diodo defectuoso y este es el diodo que vamos a colocar. Pero antes de colocar el diodo vamos a realizar las mediciones para que lo comparemos con el diodo anterior. Bueno, cabe señalar que este diodo lo he sacado de otra tarjeta. Observen que en directa mide, ahora lo tenemos en inversa y no mide, y esa es la medición ideal. Observen que agarramos nuevamente, vamos a medir el que está fallando. Observen que aquí lo tengo en inversa y está midiendo, no debería medir, y aquí lo tengo en directa y también mide. Entonces este diodo está en fuga, y más que este es un supresor de pico, aquí con esto pues solucionamos el problema. Ok, entonces bueno, vamos a proceder a realizar las mediciones una vez que hemos soldado el diodo, y vamos a medir en el drain. Observen que ya tenemos señal de oscilación y ya la señal es estable, es decir que hemos solucionado el problema. Vamos a medir esa misma señal en el diodo y observen cómo está la oscilación. Entonces ya con esto pues hemos solucionado el problema, y lo más seguro es que ya tenemos tensión de salida, y vamos a proceder a medir esa tensión de salida, y voy a aprovechar de medir esa tensión de salida con el osciloscopio para ver que esa tensión sea estable. Bueno, tengo la punta por 10, vamos a colocar la punta por 1 y observen que ya tenemos ese voltaje estable y tenemos un voltaje de 12 volts. Vamos a medir en esta otra parte y aquí tenemos que ese voltaje es de 18.9 volts. Entonces, bueno, ya la fuente en sí la hemos reparado. Sin embargo, nos falta conectar las diferentes etapas para garantizar que hemos solucionado el problema por completo. Entonces, vamos a conectar las señales que deshabilitamos para aislar la fuente. Entonces, vamos a ensamblar esa parte para garantizar que todo esté completamente operativo. Observen como ya he ensamblado las partes que había deshabilitado. Entonces, bueno, también he soldado el regulador. Vamos a medir lo que son todas las tensiones para garantizar que la fuente esté operando al 100%. Entonces, bueno, conectamos la tarjeta a la tensión de la red y vamos a medir lo que son las tensiones de salida. Observen que aquí tenemos lo que son 12 volts y en esta fuente tenemos lo que son los 18 volts. 17.7 volts para ser preciso, y vamos a medir la tensión en el regulador. Observe que aquí tenemos lo que es la tensión de entrada al regulador, que tenemos 12 volts, y aquí deberíamos regular 5 volts, que es para alimentar las otras etapas de funcionamiento. Observen que tenemos 5.08 volts, es decir que ya hemos reparado la tarjeta, porque ya no tenemos ese problema de oscilación y no vemos que la fuente se cae. Bueno, ya con esto hemos finalizado este video tutorial. No me queda más nada que agradecerles por su atención y los espero en un próximo video.
No tan antes, invitarlos a que se suscriban al canal y por favor compartan este video para motivarme a crear más contenido. Esto ha sido todo por los momentos y les doy gracias por su atención. Los espero en un próximo video tutorial y les deseo éxitos en sus reparaciones. Hasta la próxima.